Tus palabras, por tus aportaciones, por tus datos, que yo creo que han sido muy relevantes, muy determinantes en, bueno, pues en lo que venimos creyéndonos desde hace algún tiempo, algunos por lo menos, y es que la enseñanza bilingüe da resultados y la mejor manera de ver los resultados de la enseñanza bilingüe es con datos objetivos, y yo creo que esto ha sido hoy pues un buen ejemplo de ello. A continuación, y un poco como segunda parte, segunda entrega de la propuesta que nos ha hecho Marc, José Luis Ortega nos va a hablar sobre la influencia de la política educativa de centro en la enseñanza bilingüe en España. José Luis es profesor titular de la Universidad de Granada en el Departamento de Didáctica de Lengua y Literatura. Premio extraordinario del doctorado por su tesis en didáctica de la lengua inglesa, así como premio a la excelencia docente por la Universidad de Granada como coordinador del máster de secundaria de esta universidad, además de ser responsable de Relaciones Internacionales del máster de formación de profesorado de la Universidad de Granada. Hoy está aquí porque en la actualidad ha sido investigador principal en un proyecto sobre bilingüismo para British Council y el Ministerio de Educación. Y, sin más, José Luis, cuando quieras. A ver si yo puedo ver esto. Así que... Una manecita, es que no se ve. Es que no se ve aquí. ¿Está puesta? Sí, lo tengo en el pen y... Si lo buscan aquí. Bueno, si quieres la paso del pen ahí. ¿Pero dónde está? Es que no lo veo. Espérate un segundo, está aquí. Ahora estamos. Bueno, empiezo. Decía que, bueno, el agradecimiento a la universidad y a la comunidad de Castilla-La Mancha por la invitación a participar en un foro, como decía, que está pues, bueno, lleno de gente que está a pie de tiza, ¿no? A pie de calle en esto del bilingüismo, ¿no? Un foro siempre tiene la parte esta, digamos, un poco general, en la que venimos y hablamos, parece que hemos caído así un poco, no se sabe de dónde, y luego la parte práctica, la parte del compartir, como decía Marc, ¿no? Que ya bastante difícil me lo han puesto entre los muchachos del conservatorio y la presentación de Marc, como para ahora hacer algo medianamente bueno antes del café. Pero al presentarme y tanto premio, tanta cosa, ¿no? Quizás lo importante en estas cosas es que viene uno de, pues eso, de la clase, ¿no? Yo he dado clase en secundaria muchos años, he sido director de un centro también. Ahora estoy en la universidad, pues llevo ya tiempo, pero bueno, por dar clase he dado clases en la cárcel, como voluntario, no como... Y que no pasaría nada, pero bueno. Pero fíjate, es muy interesante, ¿eh? Es interesante porque en esos contextos da uno clase a gente que quiere aprender. Yo tenía clase de español para extranjeros y de inglés para los españoles, ¿no?
Y era un contexto, la verdad, que muy interesante por el interés que tenían unos y otros en aprender cualquiera de esas lenguas, ¿no? Ya fueran los extranjeros, los presos extranjeros o bien los presos españoles, ¿no? Bueno, la razón de venir hoy, o la invitación, viene sobre todo por esa, como decía aquel que yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? Pues el libro de la publicación que hemos hecho, patrocinada por el British Council y encargada por ellos y también por el Ministerio de Educación, que hemos titulado Influencia de la política educativa de centro en la enseñanza bilingüe en España, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, me parece importante comenzar aclarando un poco el porqué de esa razón y la justificación de la investigación, ¿no? Como ya os he dicho antes, son casi 20 años de enseñanza bilingüe, con sus luces y con sus sombras, con sus profesores muy motivados y otros que no lo están tanto, con obligaciones, con hacer las cosas por deseo. Y lo que sí está claro es que todo esto ha supuesto una revisión y una modernización en las prácticas educativas a nivel general. O sea, ha habido un cambio desde la base de los centros muy importante y, por supuesto, no solamente ha ido eso en un cambio en el centro, sino que la formación, la inicial quizá un poco menos todavía, pero la continua sí, esto ha tenido una repercusión importante. Los cursos que se ofertan, por ejemplo, en Granada, yo puedo hablar del CEP de Granada, pues muchos cursos, casi todos orientados a cuestiones que tengan que ver con la metodología CLIL, la metodología AICLE, ¿no? Hemos procurado en la investigación no caer en ese efecto, no estar en el efecto péndulo, ¿no? Y no hacer una investigación política tampoco, ¿no? O sea, nosotros hemos querido hacer una cuestión lo más objetivo posible y presentarla para que quien quiera la lea, la aproveche, saque el provecho que pueda sacar, pero no vamos a decir allí si sí o si no, si es bueno, si es malo, si tal, sino simplemente hemos ido a recoger cuáles son las opiniones de quienes están viviendo en el día a día. Hemos pensado cuáles son los agentes de esa vivencia del bilingüismo y lo que hemos hecho ha sido ir y hablar con ellos. O sea, hablar con ellos por medio de entrevistas o por medio de un cuestionario. Por tanto, no nos hemos dejado llevar por ese efecto péndulo del que habla nuestra compañera Marisa Pérez en un artículo en 2016, ¿no? Es complejo, o sea, cuando se hablaba en la inauguración del Congreso sobre la apuesta que hace la comunidad, es complejo realmente porque no se trata simplemente de decir, ¡hala!, ya somos bilingües, ¿no? Como yo he criticado muchas veces lo de poner el cartel en el centro y centro bilingüe, ¡hala!, ya somos centro bilingüe, ¿no? No se trata de eso, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que hay que hacer, hay que coordinar, como se ha dicho también antes, al profesorado, hay que comunicar a los padres, a las madres, a los alumnos hay que comunicarles y decirles qué es lo que estamos haciendo para que sepan que son parte de un proceso que puede ser nuevo y que puede tener un efecto muy positivo, que quizá tenga que ver con lo que comentaba antes Marc, de que las clases quizá menos favorecidas a nivel socioeconómico ven como una herramienta de un trampolín el poder participar en este tipo de programas, puesto que se les da una herramienta más para poder acceder a un mercado laboral en igualdad de condiciones con quienes no puedan tenerlo. Por supuesto que es difícil, porque no se trata solamente, y como también se ha comentado, una formación en lengua, sino una formación en metodología CLIL, en AICLE, ¿no? Y lo veremos también, porque ahora comentaré un poco cómo va a ir la presentación, pero en ese mapa que se ve ahí arriba hay 17 comunidades autónomas y si se pone uno a estudiarlas una por una, en el primer capítulo hemos intentado hacer una revisión solo de aquellas que hemos nosotros trabajado. Hay ciertas directrices que son comunes, pero hay otras que hay bastante diferencia entre unas comunidades y otras, ¿no? Y quizá sería el momento de aprender de unas de otras y poder hacer una propuesta común. Claro, es difícil en este tiempo hacer una propuesta común, pero es una propuesta, no es una orden común. O sea, una propuesta común puede tener adeptos, una orden puede tener quien no le guste que le dé órdenes, ¿no? Pero si se hace una propuesta seguro que se podría seguir y podría matizarse, podría adaptarse al contexto, pero quizá sería de agradecer por parte de la comunidad educativa que quien tenga esto en sus manos, en este caso pues la clase política que dirige estos entuertos, hiciera o trabajara sobre esa propuesta. Y por último, hemos querido señalar la dificultad que pueden tener los centros en cuanto a una creación y mantenimiento de contactos fuera de los mismos, ¿no? Lo primero que hicimos fue identificar qué claves podría haber, ¿no? Y para eso nos juntamos pues tres compañeros de la Universidad de Granada, pero luego 30 expertos a nivel de todo el país.
Y lo que hicimos fue pues, darle todas las herramientas para que ellos nos dijeran qué es lo que había que quitar, lo que había que poner, en fin. Pero gente experta es gente experta, o sea, gente de secundaria, gente de algunos de primaria, que forma también, profesorado universitario, gente que se dedica a la política educativa, gente que ha sido coordinadores a nivel provincial. En fin, toda esa gente son la que nos ayudó a elaborar unos cuestionarios que se pudieran entender, ¿no? Y eso se lo pasamos pues, por 8 comunidades autónomas, a 1.595 estudiantes, a 37 coordinadores, 72 directores, profesorado de lengua extranjera a 121, del área no lingüística a 158 y en total 41 centros educativos de secundaria, ¿no? Nos centramos en esos 5 apartados que yo no me voy a parar ahora, pero sí quiero por lo menos mencionar que partimos de ahí, partimos de esos 5 pilares básicos. Antes se hablaban de 4, nosotros entendimos que podía haber 5, fusionar alguno podría ser posible y si no, llegar a 6 o lo que fuera necesario, como veremos en la propuesta que hacemos final. Y nos reunimos con el equipo de trabajo, que estábamos 12 personas, vimos los cuestionarios finales y nos lanzamos principalmente pues eso, al coso ya, ¿no? A ver qué es lo que nos decía esta gente. El primer pilar que vimos y se ha comentado antes y en nuestra opinión es lo más importante, es el liderazgo y el compromiso. O sea, 2 palabras que son fundamentales a la hora de ser director o ser directora de un centro, coordinadora del programa bilingüe. Si no hay esa capacidad de liderazgo, hay dos cosas que hacer. Una, se puede ir uno a su casa, pero eso es lo triste, y la otra es formarse y tener esa capacidad de liderazgo. Eso es lo que estamos. Los que estamos aquí hoy, estamos aquí porque nos gusta, principalmente. No creo que nadie venga obligado a una cuestión de este tipo. Luego estamos preparados para que nos formen, para llevar un liderazgo de un centro que va a tener una repercusión tremenda en el resto de aspectos de esa enseñanza. ¿Por qué? Porque quien lidera ese programa, según todos estos expertos, tiene que ser una persona que conoce lo que ocurre, o sea, cómo se trabaja en el centro. ¿Qué es lo que se espera de los docentes que tienen? ¿Cuáles son las dificultades que tienen? O sea, no solamente qué es lo que hay que hacer, sino ponerse en los zapatos de la otra persona también y ver cuáles son las dificultades que puede tener, ¿no? Sabe cuáles son las limitaciones, esa cultura que puede haber en el centro. Y, además, debe tener un nivel de compromiso hacia el programa y su puesta en marcha. Y ahí dice inter e intra, o sea, dentro del centro y de puerta afuera del centro. Esto no es un cortijillo y cada centro hace lo que sea en su demarcación, donde esté ubicado. El centro de Albacete va a hacer cosas diferentes al que esté en un pueblo de Toledo y el otro que está... O sea, evidentemente todo se va a contextualizar, pero deberíamos tener una comunicación entre uno y otro, especialmente entre quien lleve ese liderazgo, ¿no? Hay un estudio muy interesante que yo le recomiendo de Brisk en 2006, en el que dice, bueno, que muchos centros siguen programas similares pero obtienen resultados diferentes. Esto es como el que va a una fiesta y luego sale y comenta, ¿no? Hay quien se lo pasa muy bien y quien se aburre porque es de naturaleza aburrida, ¿no? Y así nos pasa y nos puede pasar con esto. Nosotros podemos tener en las directrices, puedo hacer esto, puedo tener los mejores docentes, pero no hay ese motorcillo que tiene que haber que haga que esto funcione correctamente. Un segundo pilar sería el de la cultura, la comunicación y las relaciones. Cuando digo cultura no me refiero ya a la tercera C, me parece que la cuarta C de las 4 Cs de estas famosas del bilingüismo, ¿no? Sino la cultura de cuando llega uno a un centro que nota que el centro es bilingüe, que nota que hay una vida que se ve, ¿no? Que los niños saludan, que no solamente es una cuestión de poner rótulos y poner servicio en inglés o poner despacho de dirección en inglés, sino que hay un bulli-bulli ahí en el centro que da alegría, que da ganas de visitarlo, de hablar con los chiquillos, no solamente con los equipos directivos, ¿no? Vimos muy importante, y luego veremos si así lo valoran los 5 componentes a los que nos hemos dirigido en los centros, las relaciones con otras instituciones. O sea, entendíamos que es muy importante relacionarnos con otros centros, con las universidades, y también se ha dicho en el comienzo, me ha gustado en el comienzo en la presentación del foro, porque se decía que la universidad tiene que estar, creo que ha sido el decano quien lo ha dicho, que tiene que estar cerca de los centros. Y efectivamente no podemos ser 2 mundos aparte, no podemos formar para algo que no visitamos y que no conocemos y que no tiene una implicación. En otras especialidades no pasa, y la nuestra tenemos que procurar que no pase. No se entendería hacer medicina sin tener un contacto directo con un hospital. Pues con esto nos debería pasar igual. También se ha dicho en la presentación de Marc la importancia de hacer una formación, unas titulaciones que estuvieran acorde a las necesidades que pudiéramos tener. Eso en la teoría es muy fácil, luego cuando llega uno al mundo de la universidad es muy complicado por el tema de los intereses de los diferentes departamentos y no podemos decir que no. Eso es así, es lamentable, pero es así.
Entendíamos también, muy importante, y veremos qué nos dicen, las relaciones entre profesorado y alumnado. Y creemos que es muy importante también crear las relaciones entre colegas de lenguas y contenidos. Y veremos que sí, porque además van a tener perspectivas diferentes y opiniones diferentes sobre este particular. Es muy importante que yo, que tengo que dar una asignatura ahora, que puede ser educación física o que puede ser matemáticas en secundaria en inglés, hable con una persona que a diario sabe lo difícil que es comunicarse en una lengua extranjera con unos chiquillos. Eso es muy importante, porque me va a dar una serie de estrategias que me van a decir cómo entrar por un sitio o por otro, aquella competencia estratégica de las 4 subcompetencias de la competencia comunicativa, ¿no? Que todos habremos estudiado de Canal Swain y tal, ¿no? Bien, un tercer pilar sería, y aquí estáis vosotros, el profesorado y los asistentes lingüísticos. Hay quienes dicen que las preocupaciones más importantes para el profesorado, una de ellas es el nivel de inglés. Y aquí vamos todos así, por masa, ¿no? Que nos piden un B1, todo un B1. Que nos piden un B2, todo un B2. Que nos piden un C1, hacia el C1. Espero que no pidan un C2 o un C3, o no sé qué podrán sacar. Porque si no vamos a tener que ir, pero hay una cosa que, y esto no va a hacer propaganda, una cosa que hace el British Council, que es el B2, por ejemplo, para profesores, o el C1 para profesores. ¿De qué me sirve a mí que un profesor tenga un B2 y sepa manejarse correctamente en un aeropuerto? Si luego decir, los de la última fila, callaros y no salís hasta que no salgan los de la primera fila, por ejemplo. ¿De qué me sirve? O sea, puede ser un experto a la hora de comprar y decir de distintas maneras si le importaría darme el cambio en monedas. Eso es muy correcto. Pero quizá lo que necesita una persona que va a enfrentarse a un grupillo de 30, 35 estudiantes, ya en secundaria, ya algunos con un C1 de inglés, lo que necesita es manejarse bien en su campo. Y quizá ese temor desaparecería. Una formación lingüística, pero aplicada a la enseñanza, sería mucho más correcta que no una aplicación lingüística general que vale para cualquier cambio. En segundo lugar, pues quizá este grupo de expertos veían, por no meterme yo en eso de expertos, veían que sería muy importante el uso de enseñanza basada en resolución de problemas, en tareas, en proyectos. En el aprendizaje autónomo, todas esas cosas que son siempre tan de teoría, pero como también se ha dicho antes muy bien, no me gusta hacer exámenes. ¿Y por qué lo hacen? Porque tengo que poner una nota. O sea, evaluamos por competencias, ¿verdad? Todos evaluamos por competencias. Y la Junta de Andalucía, en la orden de 14 de julio de 2016, dice que sí, que evaluamos por competencias, pero que las notas son insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. ¿Vale? Que ya haga lo que tú quieras. Esa es la famosa columna que se le ha añadido a la rúbrica, a la derecha, ¿verdad? El muy bien, 9-10. El bien, 7-8. Y pasamos a número, lo que nos ha dado un quebradero de cabeza constante, porque algunos incluso ponderan ahora los estándares. ¿Vale? Si no había bastante, necesitamos un Excel para ponerle a uno un 20% y a otro un 5%. De algo que tenemos que mirar, que parece que no se entiende, para evaluar al final del ciclo, especialmente en secundaria. Seguimos con la importancia que puede tener el nivel de participación en programas propios del bilingüismo. O sea, eso de organizar un viaje fuera, o bien, si no hay recursos económicos porque el contexto en el que nosotros nos movamos no pueda tenerlo, no me cuesta tanto trabajo tener una pizarra electrónica, utilizar una videoconferencia y tener un contacto por medio de eTwinning con un centro británico o con un centro en Australia. Pasa que el horario va a ser un poco complicado para dar las clases, pero puedo organizarme perfectamente para hacer un intercambio de este tipo, y eso es lo que nos recomiendan los expertos. Los asistentes lingüísticos, efectivamente, generan un nivel de entusiasmo tremendo en los centros, mejoran a nivel oral la competencia de nuestros estudiantes, pero sí es verdad que el profesorado parece que tiene cierta reticencia en cuanto a su formación metodológica, y estoy de acuerdo con ellos. Habría que ver en ese equilibrio si merece la pena una cosa o merece la otra. Evidentemente parece que merece la pena estos dos últimos puntos en comparación con el primero. ¿Qué pasa con la planificación y la evaluación? Terrible palabra la de la evaluación, porque también mi amigo Marc decía antes que necesitamos esa evaluación externa, ¿no? Y efectivamente, pero aquí se habla de evaluación externa y se ponen los vellos como escarpias. Eso es así. Eso es así. Yo vengo de Andalucía y soy orgulloso de ser andaluz como poco. Pero allí hay una guerra en contra de cualquier cosa que huela al 11, por motivos políticos, más que otra cosa.
¿Qué es lo que quiere decir una evaluación externa? Quiere decir que yo voy a ir y voy a poner un cartel en la puerta, como pone el Ofsted, por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, y te pone outstanding. Hombre, si quieres lo pones, pero si no, no te ha dicho nadie que se va a hacer eso. Quizá una evaluación para reflexionar sobre lo que estamos haciendo podría ser bueno. La Junta propia de Andalucía habla de una evaluación interna y otra externa. Lo que yo voy a proponer al final, y proponemos nosotros desde nuestro trabajo, es una herramienta que nos sirva para ver si lo que estamos haciendo a nivel de centro puede ser correcto o no. Amplia, para que cada centro la pueda adaptar a lo que realmente necesita. Primer punto y primer caballo de batalla. Los docentes, normalmente, por falta de tiempo e incluso por falta de dinero para fotocopias, tienen que recurrir a un libro de texto. Eso pasa en mi comunidad autónoma, no sé aquí. Está claro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando hay un libro de texto, sí, es una herramienta muy positiva, una herramienta muy buena, fantástica, las editoriales, lo hacen con el mejor, pero amigos, estamos preparando un libro de texto que, por ejemplo, los que estáis a caballo entre la lengua extranjera y las asignaturas de contenido, mientras el profesor de lengua extranjera está trabajando con todos los esfuerzos del mundo para que el niño haga correctamente las oraciones de relativo y después de una coma no ponga un that y sepa lo que es defining y not defining y se vuelva loco allí rellenando huequecitos y con which o con that o con who o con whom o con la preposición, el libro de contenidos en lengua extranjera tiene un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque no se preocupa tanto de eso. Quizás ahí es donde teníamos también que pensar si lo que yo estoy haciendo es lo correcto a nivel de centro o no. Si quizás la clase de lengua extranjera tendría que estar más como un apoyo, como digamos, un refuerzo de lo que se está dando a nivel general y no tanto a nivel gramatical. Beneficios de las programaciones y los efectos sobre la motivación hay muchos. Lo que pasa es que se habla poco del tiempo que consumen, de la elaboración de unidades didácticas, lo costoso que puede ser a nivel de tiempo, lo difícil que puede ser a nivel de departamento trabajar con otros compañeros, y eso también está ahí. Hay una cuestión también que se valora por parte de los expertos como muy importante, que sería el conocimiento de la normativa y las recomendaciones legales. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando hablamos de enseñanza AICLE, estamos hablando de contenidos, enseñanza de contenido y de lengua. O sea, estamos rompiendo, después de muchos años, se rompió con la LOCSE aquello de enseñar solamente inglés. Yo doy inglés, punto. De pronto el profesor, después de la LOCSE, ya no tenía que dar solamente inglés. Daba inglés, pero tenía que meter un poquito de educación vial, y un poquito de higiene, y un poquito de saber estar con los demás, y un poquito de respeto a la otredad. Y entonces tuvo que abrir un poco su campo, aparte de atender a la diversidad. Eso fue en el año 90, ha llovido ya hace 28 años de aquello. Bueno, pues seguimos sin tener muy claro que lo que hay que hacer en este tipo de cosas es romperlo del todo, porque tenemos una cuestión doble. Por un lado, las materias transversales que desaparecieron con la LOE y vuelven a aparecer con la LOMCE. Artículo en el vuestro, que es el Real Decreto 1105, artículo 13, habla de las materias transversales. Y además son largas, son muchas. Y eso tenéis que trabajarlo también. Pero se menciona, aunque no se explicita, que hay que trabajar de una manera interdisciplinar. Es decir, el profesor tiene que coger cosas de otras asignaturas y trabajarlas. Tanto el de lengua extranjera, que tendría que quizás olvidarse tanto de si va which o va that, y hacer un problema de matemáticas con sus alumnos. Básicas, pero puede hacerlo. Entender. Siempre se ha dicho, este niño podía ser bueno en matemáticas, pero es que no lee y no entiende. Entonces, vamos a procurar que se lea y se entienda bien lo que realmente se necesita. Eso a nivel, digamos, de contenido interdisciplinar. Pero yo le suelo preguntar a mis alumnos, cuando luego los preparo para las oposiciones, especialmente a los de primaria, ¿no? Los números se lo saben perfecto, ¿no? Y dicen, mira, así como diciendo, ¿para qué me preguntan los números, no? Pero te vas a operaciones básicas con las matemáticas y cuesta trabajo. Y muchos de ellos no saben cómo leer una operación en matemáticas. Y muchos de ellos no saben cómo utilizar el lenguaje del día a día, que es el que luego se van a encontrar ahí. Quizá esa interdisciplinaridad, entendida como una ruptura con la clase tradicional de lengua extranjera y una apertura hacia lo que significa la enseñanza bilingüe, haría bastante bien. Sobre evaluación también se ha comentado algo antes y la opinión de los expertos sobre todo coincide en que en el CLIL no se valore demasiado, no se le dé demasiada importancia a la parte lingüística, sino que se centre más en el contenido tal cual, ¿no? Eso también en la teoría es
relativamente fácil, pero entender al que no puede hablar bien para que te diga qué contenido son los que ha asimilado es más complicado todavía. Entender algunos textos escritos puede ser más complicado. Aparte de que hay en estas materias transversales, estos contenidos transversales, el propio Gobierno, en ese Real Decreto que mencionaba y que afecta a todos los de secundaria, igual a los de primaria, en el 126, dice que, independientemente de cualquier otra cosa, los profesores, sean de la asignatura que sean, siempre tendrán que buscar la corrección en la expresión oral y escrita. Además de pues, ese respeto a otra edad, en fin, otras cosillas que son 5 o 6 contenidos transversales que hay que tener en cuenta. Se dice, pero a eso hay que darle seguridad al docente de hasta qué punto puede hacerlo o cómo puede hacerlo a la hora de evaluar, que sin duda puede ser lo más complicado. El último punto, y voy un poquito más rápido, sería el de la atención a la diversidad. Y eso también tiene para echar aquí una tarde entera. Una tarde entera. O sea, no podemos hacer una enseñanza clasista, ni debemos hacer una enseñanza clasista. El docente tiene que estar formado no solamente a nivel lingüístico, sino cómo trabajar con esos alumnos que tienen ciertas dificultades de aprendizaje en un aula que ya no se le transmite todo por medio de la lengua materna, sino que la que se utiliza es la lengua extranjera como elemento vehicular para la adquisición de los contenidos. Hay un estudio reciente que habla de que no se está haciendo a nivel general se está prestando demasiada atención en la enseñanza bilingüe a la atención a la diversidad. No es un estudio que vaya en contra, ni mucho menos, de la enseñanza bilingüe. Simplemente alerta un poco de que quizá esto habría que tomárselo un poco más en serio. Y creo que no le falta razón. Diversidad, no decimos solamente, y que os voy a contar a vosotros, diversidad a nivel de que el chiquillo tenga un síndrome Down o que la chiquilla tenga un Asperger o un TDAH, sino diversidad a nivel de diferentes niveles de aprendizaje, de conocimiento, en fin, estilos, mil cosas. Y por último, se piensa que quizá a la hora de evaluar los de lengua extranjera siguen demasiado centrados en el tema de la competencia comunicativa sin prestar mucha atención al resto de cosas, ¿no? El quinto punto sería, el quinto pilar sería el de la evaluación de los resultados del programa bilingüe. Y bueno, digamos que esos resultados siempre van a indicar o van a apoyar que haya un mayor índice de calidad, ¿no? Nos regimos por eso, ¿no? O sea, una evaluación no se hace, una evaluación formativa no se hace para sancionar. Una evaluación se hace para corregir errores y hacer que el producto se pueda conseguir. Si no, malos docentes somos o malos políticos serían los que vinieran a mi centro a evaluarme para sancionarme. O sea, no se trata de eso. O sea, usted viene, me puede decir en qué no estamos funcionando bien y me dice usted cómo podría hacerlo mejor. ¿Cómo? Organizándome cursos sobre esto, formándome sobre esto, y si luego ya se ve que es que yo no quiero formarme, pues ya ahí no entro yo. Pero esta profesión es por vocación y difícilmente vamos a encontrar a gente que no quiera formarse para tener mayor seguridad dentro de su aula. Como decía, en cuanto a la lengua extranjera, la competencia oral y escrita parece que va a ser lo más interesante, o al menos así piensan los expertos cuando hablamos de esto. Y empieza a haber ese porcentaje de alumnos que tengan una certificación oficial de idiomas, ¿no? Ya hay dos frases que me han dicho últimamente los alumnos del máster de secundaria. Una es, bueno, esos son profesores ya de secundaria, los que lo comentaban el otro día en un seminario de práctica. Señor, yo soy TDAH, me tienes que aprobar. Eso he dicho así, o sea, y además que no era una, lo confirmaban unos cuantos. Y por otro lado, eso de, yo que tengo un B2, yo ya no tengo que hacer nada, ¿no? O sea, cuestiones que tenemos que también tener en cuenta ahí porque nos encontramos ante un grupo de 30 alumnos y tenemos que saber cómo responder ante ese tipo de circunstancias. Con respecto al logro de asignaturas no lingüísticas, pues ya hemos dicho que quizá habría que demostrar, y hay estudios que lo hacen, que no se pierde contenido. Y esto es, como íbamos al principio, como lo del baile, ¿no? Esto es como todo. Aquí todo el mundo tiene una selección española de fútbol y todo el mundo le gustaría que la pareja esta hubiese ganado Eurovisión o no, o le gusta la de Israel o no, y con esto pues nos puede pasar exactamente lo mismo. O sea, aquí puedes hablar con alguien y te dice que sus niños que no pierden, que tal, que no sé cuánto, pero quizás necesitamos conocer realmente qué opinión tiene sobre esto uno y otro, y quiénes son más víctimas positivas, digamos, del entusiasmo, y quiénes pueden ser víctimas o, digamos, sujetos que están sufriendo la presión
de tener que enfrentarse ante algo que es innovador, que es motivador, pero que necesitan ese final de formación para poder tener la seguridad que puede faltarle. Por supuesto, evaluación sería interesante conocerla para conocer el grado de satisfacción de los agentes que están involucrados, ¿no? Esa satisfacción de la puerta del instituto, de la puerta del colegio, ¿no? Donde hablas con la gente y oyes y te dicen, oye, qué bien, a ver, mi chiquillo, ¿cómo va? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar, ¿no? Esto, por ejemplo. Esa satisfacción que decíamos antes de el alumno que, viéndose que no tiene ese poder económico para irse, como muchos se van, en verano, un mesecito, un mes y medio, a tal campamento, no sé qué sitio, a base de 4.000 euros al mes, está recibiendo una formación en inglés que le va a abrir muchas puertas cuando llegue el momento. También a nivel de empleabilidad, creo que es algo que nosotros no hacemos, y a nivel de secundaria y por supuesto de universidad habría que entender también. Nivel de empleabilidad, por ejemplo, Calcedonia pide un B2 para trabajar, un B2 de inglés, si no, no trabaja en Calcedonia. Y tiene que vender medias y calcetines y tal, pero claro, lo va a vender en una tienda que está en el centro, en una ciudad que es turística y que tú necesitas manejarte con la gente que entra allí. Y estamos pidiendo un B2. Podríamos pensar en la necesidad que tiene esas familias, estos alumnos, especialmente esos que hemos hablado antes un poco de los que les cuesta más trabajo llegar a los objetivos y que probablemente dejen de estudiar cuando acaben nuestra secundaria, la fuerza que puede tener el haber seguido un programa bilingüe y haber tenido mucho más refuerzo en esa lengua extranjera. Y por último, ese impacto que está ligado con lo anterior en la comunidad. Hay una diapositiva que digamos que está así metida que no sé por dónde, pero ahí está colocada ahora, ¿no? Es que la encontré en noviembre, me gustó tanto y creo que nos viene muy bien, entonces es como una especie de parada y ahora seguimos, ¿vale? Y dice aquí que hay 8 países en total que consiguieron el nivel de Very High Proficiency en lengua extranjera y 6 son de Europa, ¿no? Que son Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Luxemburgo, además de Singapur y de Sudáfrica. Bueno, entonces ese informe añade que estos países tenían una serie de características comunes. Vamos a decir nosotros que siempre podemos decir, pues yo, ¿no? O si podemos levantar la mano o no. La primera, enseñan inglés como lengua extranjera desde la escuela primaria. Ahí estamos nosotros, ¿eh? Primer requisito, incluso desde infantil. Sus 2 golpecillos de media hora a la semana, que viene la seño de inglés, la de infantil se relaja un ratito. Vienen allí, le dan su clase, cantan, se lo pasan bien, le pierden miedo a pronunciar, perfecto. Le pierden miedo a utilizar el inglés delante de los demás compañeros, perfecto. Magnífico. Vamos a ver el segundo. Se centran en la comunicación en el aula en lugar de las estrictas reglas gramaticales. Vamos a no levantar la mano, la vamos a dejar así, ¿vale? Entre medias. Porque siempre habrá quien diga, pues yo sí, mi clase es muy comunicativa, yo sigo el Communicative Language Teaching y tal, perfecto, muy bien, pero a lo mejor quizá lo que habría que hacer era intentar suavizar esto de otra manera. Yo tengo una teoría que voy a decir aquí, creo que por 3ª o 4ª vez. Yo creo que en este país los idiomas irían mucho mejor si en lugar de poner notas en primaria y en secundaria, simple y llanamente dijéramos en qué nivel de estos que nos marca el marco europeo se encuentra su hijo. Su hijo se encuentra, está en 3º de secundaria y tiene un nivel A1. Ya está, pues tiene su nivel A1, es el que tiene. O sea, no está suspenso, no está... Pues sí, como las competencias mínimas se dice iniciado. Nadie suspende una competencia. Se le da un ordenador a alguien, se le cae, está iniciado la competencia en las nuevas tecnologías. No puede suspenderlo, no puede. Pues con esto nos pasaría igual, o sea, quizá que nos relajaríamos con tanto rollo, porque ahí viene otra cosa. Yo desde que me examiné de selectividad, en el año 85, tenía yo 18 añitos, ya se decía, el año que viene va a ser oral, ¿eh? El año que viene hay pruebas orales. 33 años hace ya de aquello, ¿eh? Y el año que viene es oral, ¿eh? Bueno, pues ahora, para que se nos quite la risa un poco, la orden ECD 65 de 2018 del Ministerio, que eso afecta a todos los parientes que estamos aquí en España, a todos, da igual que sea de un sitio o de otro, dice que la evaluación en la selectividad, igual que la evaluación en secundaria, se le tiene que dar un 30%, un 60%, vamos a decirlo, a la recepción oral y escrita, y un 40% a la producción oral y escrita. ¿Ahora qué vamos a hacer? En selectividad, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no se hace algo más sencillo, que sería dotar a esos funcionarios, que sois funcionarios del Estado, que firmáis una cosa diciendo que vaya a cumplir las normas? Pues yo le hago una norma, yo hago un examen oral y aquí tiene usted la nota oral de mi centro. ¿O es que no se fían de nosotros?
Y podríamos solucionar un tema que sirve de justificación para decir, es que bilingüismo en bachillerato, es que luego pierden porque luego tienen el inglés. Lo hay, ¿eh? Hay centros bilingües y de enjundia y en algunas ciudades que en bachillerato no lo tienen y son centros importantes. Hay centros privados, concertados, que buscan mucho el tema de la calidad, que tienen primaria bilingüe y en secundaria nadie entiende por qué, la familia no entiende por qué, no lo tienen bilingüe, por el temor a luego un fracaso en el tema de la selectividad. Un error enorme, pero así funciona. Y por último, veamos la tercera. Tiene ciudadanos que viajan con frecuencia, ahí estamos, Ryanair. Y a los que la televisión se le ofrece en inglés, ahí no estamos. O sea, yo no entiendo nunca cómo la Junta de Andalucía se gasta tantísimo dinero en los proyectos bilingües y la televisión, todos los dibujos animados que sigue poniendo, los pone todos en español. Si decimos que la televisión no es buena, pónsela como tiene que ponérsela, o al menos sé coherente con una política. Cualquier país, vamos a Portugal, vamos a estos sitios que hemos leído antes y cualquiera de ellos lo tiene así. Bueno, la investigación. Y vamos al lío. El objetivo primero era dar a conocer las valoraciones del alumnado de cuarto de secundaria sobre los aspectos que funcionan bien y los que hay que mejorar, con respecto a las asignaturas lingüísticas y a las no lingüísticas. El segundo era estudiar y determinar si entre las valoraciones del profesorado de inglés del área no lingüística, los coordinadores y directores, existe o no diferencias estadísticamente significativas sobre aspectos como competencia de actuación del equipo directivo, coordinación del programa bilingüe, cultura de bilingüismo que se fomenta en el centro, o sea, ver si efectivamente había diferencias dentro de los centros, pero luego también por comunidades lo veremos. El objetivo tercero, identificar los factores de calidad que ejercen mayor influencia en la calidad de los programas AICLE y en sus buenos resultados. Bueno, para eso, como decía, 2 herramientas, 5 cuestionarios adaptados a la gente. Claro, el de los alumnos tiene 21 ítems, porque si le pones 59, a mitad del camino te dicen que lo hacen ellos. Que lo hagas tú, porque ya no se me desconcentra, ¿no? Pero 21 en el que, además, lo hacían en una cuestión de unos 20 minutos, aproximadamente 15 minutos, y lo hacían con empeño. Se les explicó antes sobre qué trataba. En cada comunidad autónoma lo hicieron las personas responsables de esa comunidad a nivel de universidad o de centros educativos para la investigación. Y, como digo, pues contamos con esa muestra y con esas herramientas. Y luego, una entrevista a equipos directivos que son muy largas, porque la gente de nuestro ámbito habla mucho. Entonces, una entrevista no era media hora, era 3 discos duros casi de 2 teras para esto, ¿no? ¿Qué resultados tenemos? Vamos a ver, que esto es lo que empieza a estar así interesante. Y que nadie, por favor, lo voy a echar para atrás, que nadie piense que esto se ha hecho para comparar comunidades autónomas, ni muchísimo menos, ¿eh? Nosotros damos los resultados que hay. Los resultados que van a partir del 3 son resultados que se pueden considerar buenos y no hay resultados inferiores al 3, ¿vale? Evidentemente hay 3 comunidades que destacan porque superan el 4, sobre todo Navarra, en segundo lugar Madrid y en tercero Castilla-La Mancha. Parece que lo he cambiado expresamente, ¿no? Bien. Y luego otras que tienen que seguir trabajando, digamos, en ciertos aspectos. Si lo vamos viendo sin embargo, o sea, por agentes, el profesorado de inglés acaba con una media, y lo podemos ver aquí casi mejor, bueno, no, perdón. Aquí el profesorado de inglés acaba con una media de 4,13. La valoración que hace sobre el programa bilingüe, en general. El profesorado de áreas no lingüísticas, una valoración de 3,64. El equipo directivo, un 4,02 le dan, en general, entre todas las comunidades autónomas y todos los directores encuestados, una valoración bastante alta, de 4,02. Y el de los coordinadores, un 3,77. Eso visto desde otra perspectiva nos puede dar, primero, esa primera gráfica, la de arriba, en la que se ven así un poquito dónde quedaría cada comunidad, sobre todo que os ha alegrado ver dónde está Castilla-La Mancha. Y luego en la de abajo, para no entrar en demasiado detalle, fijaros cómo coinciden casi, ¿no?, las flechas. O sea, casi por comunidad autónoma la gente contesta lo mismo. O sea, hay un interés por esto, hay cierto miedo con esto, hay una valoración superior a esto, pero, oye, gente totalmente desconocida, en centros desconocidos, con pasantes de los cuestionarios que no tienen nada que ver unos con otros. Y los resultados son muy parecidos entre uno y otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuál es la reflexión que yo puedo sacar ahí de esas 2 columnitas? Primero, las 4 columnas. Primero, que la valoración es alta. La valoración no es baja. La valoración supera el 3 y, por tanto, estamos en el camino. Ojo, porque aquí contesta mucha gente que está muy en contra de esto, ¿eh?
Eso hay que tenerlo en cuenta. A esta gente le pasa una encuesta del 1 al 5 y si no te pueden poner un -1, te ponen el 1 porque no le gusta, porque porque ahora tiene que sacarse el C1, porque ahora bastante teníamos con esto. En algunos casos pueden llevar razón y en otros no la llevan tanto. ¿Qué reflexión podría yo hacer aquí o le invito a que la hagan? Fíjense cómo la escala de profesorado de inglés es superior, el resultado es superior al del área no lingüística. ¿Por qué? Primero, porque el de inglés no está tan afectado por la enseñanza bilingüe. O sea, lo ve como algo positivo. De hecho, nos estamos beneficiando mucho los profesores de inglés, muchísimo, porque el nivel de los alumnos en secundaria se ha disparado. Es mucho más alto, tienen muchas más horas de input que la que tenían antes, que eran tus 3-4 horas, 4 horas para todos los cursos, excepto en segundo, que tenemos 3, al menos en Andalucía. Entonces, ahí se puede entender que el profesorado de área no lingüística sea más cauto, presente quizá tal. Esto puede ir de la mano de una necesidad de una mejor formación, no solamente de una mejor capacitación lingüística que también. Con respecto al equipo directivo, nos encontramos a dos. El entusiasta, mi barco, mi instituto, perfecto. ¿Cómo funciona? Perfecto. Magnífico, esto es una gente, se reúnen, trabajan, tal. El equipo directivo lo ve desde una perspectiva más alta. Lo que reconforta es que los coordinadores, que son los que están a pie de caballo, los que no tienen apenas horas para poder llevar esto, los que se las ven y se las desean para poder coordinar a los profesores, tienen también una valoración alta. Diríamos alta si está en 4, pero es que está cerca de ese 4. O sea, siendo algo difícil, no es tan mal valorado. Y eso es algo que hay que agradecer. Quizá el punto estaría en una mayor formación para el profesorado de área no lingüística y una mayor disponibilidad de tiempo y de recursos para los que coordinan la tarea de la coordinación. Con respecto a, quizás no eran los términos de fortalezas, es que son fortalezas realmente porque es lo que los agentes han señalado como cosas positivas en su centro, ¿no? Aquí vemos algunas que valoran tanto profesores de áreas lingüísticas como de no lingüísticas. El buen conocimiento de la lengua extranjera, todos. Los de inglés que lo tienen, pues dicen que efectivamente eso es clave. Los de lengua extranjera también reconocen que eso es muy importante, por lo que hablábamos antes y lo que comentaba Marc, por la seguridad que me puede dar eso. El buen conocimiento pedagógico, ojo a esto, lo valoran como muy importante, como uno de los aspectos más a tener en cuenta. La experiencia previa de quien coordina, eso también es importante, pero claro, la experiencia previa de quien empiece no tiene experiencia. También hay que entender este tipo de cosas, ¿no? Experiencia previa se refieren a qué, y a qué es lo que nos han dicho en estas encuestas. Porque lo que quiere una persona que cuando te sientes a hablar con él y te coordine en un trabajo, sepa sobre qué tienes que hacer, que sepa cuál es el fin que tienes que trabajar, no simplemente es la coordinadora o el coordinador. Y por cierto, el conocimiento del profesorado que participa en el programa bilingüe sobre el propio programa, ¿vale? Sobre lo que se lleva a cabo. Por ejemplo, hay por ahí ¿qué porcentaje del tiempo dedicas a la lengua extranjera? ¿Qué porcentaje de contenido dedicas? ¿Es todo el centro o no es todo el centro? Todo ese tipo de cosas se tienen que conocer bien y hacerlas de manera real y efectiva. Bien, aquí hay otras fortalezas y debilidades, según esa percepción también. En este caso serían algunos aspectos a mejorar, que serían los contactos con universidades y otros organismos. Yo he empezado la presentación así. O sea, yo he dicho que aunque venga uno aquí a hablar de estas cosas, te sientan aquí en lo alto y está tal, pero no se puede ver a la universidad como algo de fuera, como algo que venimos de vez en cuando, damos el tostón con unos cuestionarios para unos TFM o para una tesis y tal, y luego no volvemos a aparecer por allí. O sea, la universidad, en cuanto a la formación, no puede estar así. Y aquí lo demandan, y lo demandan de manera clara. Mejoraría la calidad del funcionamiento de los programas si esto fuera mejorado, ¿no? Y la participación en proyectos internacionales. Por ejemplo, por medio del e-twinning, que en muchos casos pues, no se conocen, pero que es uno de los que más recomiendan. Es muy relevante que el profesorado de área no lingüística diga de manera clara, consideran que no hay pérdida de contenido en su asignatura. Eso es muy importante. No es el fin de nuestro trabajo, pero oye, eso te da una garantía cuando tú sales a la puerta y hablas con los padres de los alumnos. Y tú le garantizas que no se está perdiendo un contenido. Que pueden estar tranquilos que no se está perdiendo contenido. Cuando yo sé eso y salgo a la puerta y lo digo, y hablo en una reunión de comienzo de curso, o lo digo en cualquier tutoría, es diferente al que me diga, bueno, ahí vamos porque es mejor no hablar. Sí, es otra postura. Es simplemente pues, bajarte de un barco en el que tienes que estar
o debería estar, no por cuestiones de ubicación del centro, sino por interés, ¿no? Hay diferencias significativas entre el profesorado de área lingüística y de áreas no lingüísticas, que no voy a pararme por cuestión de un poco del tiempo, pero las mayores fortalezas que sí se señalan a nivel de dirección de centro, pues son, por ejemplo, el conocimiento de la lengua extranjera, que haya una partida presupuestaria, eso lo consideran fundamental los directores de los centros, las directoras de los centros, para que el centro pues tenga cierta soltura a la hora de, como decíamos antes, nos podemos ir a algo muy básico. Tiempo, unidad didáctica integrada, necesito reunir al profesorado. Tiempo, tengo que coordinar al profesorado para que evalúe de una manera uniforme. Tiempo para que el profesorado seleccione qué contenidos tiene que trabajar. Y dinero. Es que dinero no hace falta, dinero, porque si yo quiero que trabajen con una propuesta diferente, necesito unidad didáctica que hay que fotocopiar, que hay que preparar materiales, que hay que comprar cosas. Y eso lo necesito. Eso es algo que la dirección, desde la dirección, se señala. Señalan también que quien esté al cargo de la coordinación esté comprometido, que decíamos antes en el primer rango, ¿vale? Y entonces, vamos terminando. El alumnado, por medias, por comunidades, el alumnado que valora de manera más positiva el programa bilingüe en su centro son en las comunidades de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra. No lo hace de una manera tan clara en Galicia, Canarias, Andalucía y Extremadura, donde hay valoraciones que siguen siendo positivas, pero no, quizá no tanto, ¿no? Y ahí, en la área no lingüística, nos dicen estos alumnos que se trabaja muy poco sobre otras culturas. Muy poco, y ellos mismos lo dicen, ¿eh? Y lo que más se hace es leer, que también nos tendría que hacer reflexionar un poco, ¿vale? Por otro lado, los de lengua extranjera, y esto tiene que ver con lo que comentaba también Marc antes, los de lengua extranjera marcan como lo que más se trabaja lo tradicional, las 4 destrezas, el vocabulario y la gramática. Y lo que menos se trabaja, la cultura y el contacto con gente de otras lenguas. Eso no se puede permitir en el aula de lengua extranjera. Eso no debe permitirse en el aula de lengua extranjera. Quizá condicionado por el examen de la selectividad. Yo he preparado selectividad y he corregido selectividad. Y sé lo importante que es. Porque luego llega, especialmente a algunos centros, y tiene un ranking. Tiene unos alumnos, me han suspendido 3, me han suspendido 5, me han suspendido 7. Y hay centros donde te juegas el puesto de trabajo por el número de suspensos que tengas. La valoración que hace el alumnado en general, aquí lo podéis ver por comunidades autónomas, es buena. Quizás Galicia y Canarias se quedan un poco ahí, un poquito más abajo, pero siempre en una valoración buena. Y voy a pasar directamente a la herramienta que hemos elaborado a petición del British Council como una herramienta para la reflexión, para el trabajo de los centros. He de decir que en un curso que di para 45 coordinadores bilingües en Granada, lo enseñé y lo puse por trabajar por equipos para que vieran, me hicieron una valoración, una crítica, vamos, de aquello, ¿no? La primera, hay que contextualizarlo a cada centro. Pero es que yo no pretendo, vamos a estar bueno, ¿no? Un iluminado que viene a tener una herramienta para todo España, ¿no? Pero sí es verdad que habría que pensar en algunas cosas. Por ejemplo, yo ya me imagino a ese equipo coordinado por una persona del centro, viendo a nivel de liderazgo positivo y efectos para la enseñanza, si el equipo directivo tiene conocimiento, las evidencias y qué alcance tiene eso. Si, por ejemplo, se implica, si mide con regularidad la satisfacción del alumnado, ¿se mide en el centro o no se mide? O, por ejemplo, si se mide la satisfacción del profesorado con el programa bilingüe, ¿se habla con los profesores? ¿Se les cuenta? ¿Viene la dirección a esas reuniones para ver si están satisfechos o no están satisfechos? Otros, por ejemplo, y así acabo antes. Con respecto a si existe o no una coordinación efectiva que maximiza las posibilidades de éxito del programa. El coordinador tiene conocimiento de la lengua extranjera. Es fundamental, según nuestro estudio, porque lo hace parte de ese programa. Sea de inglés o sea de francés, me da igual. Pero viene una visita, tú no puedes, cuando viene una visita de fuera, hacer así, echarte un poquito aparte y tener que tirar de alguien para que te presente o lleve al resto del profesorado. O, por ejemplo, si se fomentan actividades relacionadas dentro y fuera del centro. O si coordina a los profesores de áreas lingüísticas y no lingüísticas. Con respecto a si existe una cultura, aquí, por ejemplo, eso de que haya proyectos, unidades integradas, interdepartamentales, eso es algo que es intrínseco al bilingüismo. O sea, ya está bien de hacer pequeñas islas cada uno. Hemos dicho que vamos a hacer una unidad didáctica integrada. Cojo unos objetivos generales, que suelen ser transversales. Y luego me voy a mi aula y yo lo hago de la manera que yo pueda para luego acabar en un proyecto común con un resto de compañeros. Eso es enseñar de otra manera. Y eso ha sido demandado por los encuestados.
El cuarto, y ya solamente me quedan dos, hay recursos humanos y materiales suficientes y están empleados de manera que se garantice el buen funcionamiento. Por ejemplo, si existe un nivel alto de competencia comunicativa en la lengua extranjera. Si hay un nivel de conocimiento pedagógico específico. Eso se considera importante y, por tanto, sería algo para conocerlo. Y si no, se llama a alguien. Y ojo a quién se llama, ¿eh? Ojo a quién se llama. Porque la gente, todos, estamos hartos de largos PowerPoint, de mucha teoría, pero poca práctica. O sea, es mejor traerse a cualquier compañero de otro centro que ya tenga las manos llenas de tiza y haber trabajado en esto, que a un profesor universitario, y yo soy uno, que lleva mucha teoría y que no haya pisado una escuela nunca. Eso lo digo con todo el cariño del mundo a los compañeros universitarios, pero tiene que ser así. Aprendo de, hace esto, hace lo otro, deberías hacer esto, ten cuidado con esto, te puede pasar esto, eso es importante. O, por ejemplo, si se emplean recursos tecnológicos, algo para reflexionar. Nos quejamos casi siempre del teléfono que tenemos. Nos compramos un iPhone X y al final, ¿qué tiene? El WhatsApp, el Facebook y dos aplicaciones más. La foto y el Instagram. Pues con esto pasa un poco igual. O sea, tenemos que ver qué recursos tenemos, qué aplicaciones utilizamos. Es que los alumnos no pueden traer el móvil. Hay 800 cosas que pueden hacer los alumnos sin traer el móvil al aula. Hay 1000 cosas que podemos hacer simple y llanamente haciendo nosotros nuestro propio blog. Yo se lo he recomendado en algunos cursos en el CEP, lo han hecho y funciona. Tú te haces tu blog, que lo hace, yo tengo uno, o sea, lo hace cualquiera. Cuando terminas tu blog, te haces lo que los grandes técnicos llaman los MOOC, esto, ¿no? Los Massive Open Online Courses, pero para tu curso. Para tu curso. Y le das tu clasecita de 3 minutos de tu gramática o de tu explicación de la tarea, o le dices cómo va el proyecto, o lo haces para la familia en español también, porque estas explicaciones tienen que ser especialmente para esto, y estás entrando de una manera sutil, por medio de esas nuevas tecnologías, a un ámbito en el que normalmente se encuentran desamparados. O sea, yo no puedo trabajar ciencias sociales con mi hijo si no conozco inglés, eso es lo que digo. O sea, no sé inglés y por tanto no puedo. El quinto, si existe una planificación y ejecución, si hay una evaluación, coordinación y si se adapta o se cambia la programación anualmente, ojo a eso, no tenemos tiempo, pero habría que mirarnos un poco el ombligo y ver si en las asignaturas bilingües tenemos una metodología clara y específica, que normalmente cuesta encontrarla. Y por último, si los resultados académicos y no académicos indican que el programa es exitoso a nivel de competencia comunicativa, a nivel de asignaturas impartidas en la lengua extranjera, y si la comunidad educativa está satisfecha con el programa. Eso es fundamental. Yo no puedo estar recogiendo aceitunas si no se la come nadie porque no tiene sentido, si no me la comen, si no me la compran. Pues con esto pasa igual. O sea, yo necesito ese feedback por parte de la familia y es fundamental. ¿Vale? Y entonces, no me llamo ya porque lo demás lo he dicho ya. Con esto termino y muchísimas gracias por su paciencia. Gracias a todos. Muchas gracias, José Luis, por tu exposición tan interesante y tan instructiva, yo creo. Terminamos esta primera parte, tenemos ahora un pequeño descanso. Hemos acumulado como aproximadamente una media hora de retraso, con lo cual os agradecería que acortéis el café un poquito, a ver si podemos, son las 6, como a las 6:20 volver. Tenemos ahora después 3 ponencias semiplenarias. En la entrada del otro edificio, que ya vamos a estar allí, tenéis, y también en las carpetas, un reparto de dónde están las aulas, donde tenéis que acceder cada uno de vosotros. Y bueno, si tenéis cualquier duda, pues estamos por allí para ayudaros. Gracias.